Un cordial saludo a todos. Les deseo un día lleno de alegría y salud. A continuación se presentan los contenidos principales del video. Se ha localizado la posición exacta, el reloj de cuenta regresiva apunta hacia la gran batalla global. La Agencia Internacional de Energía Atómica, OIEA, y el Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, han declarado que han localizado con precisión cada gramo de material peligroso. Un reloj de cuenta regresiva hacia una gran guerra a gran escala ha comenzado oficialmente. El ala de defensa suicida de Taeheung, la fortaleza subterránea, Pic Picaché, enfrenta la sentencia del escuadrón B-2. Se ha abierto una inesperada vía diplomática desde las estepas de Asia Central cuando Kazajistán se ofreció voluntariamente a hacerse cargo del almacén de uranio. Pero la negativa rotunda desde el palacio de Taeheung ha puesto a esta nación contra la pared. La decisión de mantener firmemente este activo mortal a 85 metros bajo el granito en la base subterránea de la montaña Picaché es un instinto de autodefensa de carácter destructivo. O más bien, es la sentencia de muerte enviada a los escuadrones, especialmente a los que operan los bombarderos estratégicos P-2 Spirit de Estados Unidos. Una red de trampas en el estrecho de Hormuz y el efecto dominó de crisis que llega hasta las fronteras de la OTAN. La red electrónica ahora incluye al GC-135 de Bit-Yots, al director F-35 y al cazador furtivo F-22 Satter, que están estrechando el cerco alrededor del estrecho de Hormuz. Al mismo tiempo, las tensiones en Occidente están alcanzando un nuevo nivel peligroso. A continuación se presenta el contenido y el análisis detallado. La base secreta de uranio Usanium Picaché ha caído en la raíz mortal P-2. La Fuerza Aérea de Estados Unidos está reforzando su presencia en Hormuz. Estimados señores, el tablero geopolítico mundial en estos días, a mediados del año 2026, está presenciando una agitación intensa, llevando a la humanidad al borde de un enfrentamiento mortal. El epicentro de esta tormenta subterránea es la impactante información sobre una enorme cantidad de hasta 440 kilogramos de usanium procesado a 6 niveles cercanos al grado armamentístico. Con una pureza de aproximadamente 60, actualmente está siendo ocultado secretamente bajo tierra en Irán. Con esta cantidad estratégica, Irán, en teoría, ya tiene en sus manos suficiente material para establecer un arsenal nuclear de 11 ojivas, un umbral delicado capaz de alterar completamente el equilibrio del poder global. En medio de esa tensa situación, la Agencia Internacional de Energía Atómica, OIEA, y el Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, declararon que han localizado con precisión la ubicación de cada gramo de este material peligroso. Los observadores consideran que esto ya no es una simple advertencia diplomática, sino una lista de objetivos militares claramente definidos, acompañada de un reloj de cuenta regresiva hacia una gran guerra a gran escala. Ante la presión asfixiante de las sanciones y el riesgo de un conflicto armado, una inesperada salida diplomática surgió desde las estepas de Asia Central, cambiando por completo los cálculos habituales de las potencias. El director general del OIEA, Zafran Grossi, realizó una visita urgente a la capital Astana para mantener conversaciones directas con el presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev. En este lugar, Kazajistán presentó una propuesta oficial trascendental al ofrecerse voluntariamente como país intermediario para recibir y almacenar toda la reserva de uranio enriquecido de Irán en su territorio. Esta no es una reacción aleatoria de un país desconocido en el mapa energético, ya que Kazajistán actualmente representa hasta el 38.6% de la producción mundial de uranio. Fue sede de las históricas negociaciones entre el Grupo 5+1 e Irán en 2013 y también es el único país en el mundo que opera el banco de combustible nuclear del OIEA. Desde el punto de vista estratégico, Astana posee tanto la capacidad legal como la competencia práctica para desempeñar el papel de un mediador neutral y confiable para este tipo de material, el más peligroso del planeta. Sin embargo, la perspectiva de una solución pacífica fue rápidamente descartada por la rotunda negativa del Palacio de Teherán. El líder supremo de Irán, Murtaza Khamenei, emitió una estricta directiva interna, afirmando que este tesoro nuclear absolutamente no debe salir de las fronteras del país.
La información filtrada de fuentes de alto nivel en Irán indica que los líderes del país rechazaron oficialmente el acuerdo hace 9 días y continúan hundiéndose en una apuesta peligrosa. Todas las declaraciones emitidas desde Teherán en este momento, ya sea del propio líder supremo o de su círculo cercano que manipula sus canales de comunicación, son como si un anónimo tomara el control de los medios para difundir mensajes provocadores, lo que demuestra claramente la mentalidad de represión militar de un régimen extremadamente autoritario. Ellos consideran que entregar el uranio equivale a un suicidio estratégico y creen que conservar este recurso, junto con la amenaza de convertirlo en armas, es como tener una pistola cargada apuntando a la cabeza del mundo para proteger al régimen de un ataque. Esto ya no es la lógica de un programa nuclear civil para la infraestructura energética, sino el instinto de autodefensa destructivo de los clérigos islámicos extremistas. Estas entidades impredecibles están dispuestas a usar armas avanzadas como herramienta de chantaje internacional. Detrás de las declaraciones diplomáticas, el rugido de la maquinaria de guerra estadounidense ya ha comenzado a moverse con un plan de acción que ya no es una suposición. Los aviones de reconocimiento más avanzados de Estados Unidos ya han sido desplegados, utilizando sistemas de sensores especializados para buscar y rastrear cualquier indicio de lanzamiento desde el aire. El foco de los planes de bombardeo, en este momento, se centra en la base subterránea de la montaña Pik-Ka Picasso, una superestructura fortificada construida a más de 85 metros bajo tierra. Esta profundidad supera con creces el objetivo que fue atacado en abril de 2002, durante la brutal guerra de 12 días. En ese momento, durante la operación de bombardeo a medianoche, el ejército estadounidense perforó los sistemas de ventilación para destruir directamente las centrifugadoras dentro del búnker de uranio. Ahora, la montaña Pik-Ka Picasso representa una fortaleza defensiva mucho más compleja, donde lo que Irán llama un tesoro invaluable a los ojos del Comando Central de Estados Unidos son solo coordenadas de objetivos esperando el día de ser atacados con fuerza abrumadora. El estancamiento en Medio Oriente está provocando una reacción en cadena, desatando focos de conflicto en todo el mundo mientras el orden mundial se ve seriamente desafiado. Mientras todas las miradas se centran en la región, el Comando Sur de Estados Unidos, SACOM, acaba de llevar a cabo con éxito una operación para destruir un gran submarino semisumergible que transportaba drogas, reafirmando el control sobre las rutas marítimas estratégicas. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hessel, al dirigirse a los ministros de defensa de 40 países en el diálogo Shangri-La en Singapur, lanzó una advertencia contundente de que Estados Unidos tiene más que suficiente capacidad para reiniciar ataques aéreos devastadores y que el arsenal estratégico de esta superpotencia está completamente listo para operaciones decisivas destinadas a eliminar de raíz la amenaza nuclear. Mientras los rumores se propagan por toda la red sobre el supuesto agotamiento del arsenal estadounidense, los analistas militares saben que la realidad es mucho más compleja que eso. Aunque las reservas de municiones han disminuido en comparación con el periodo anterior al conflicto, la maquinaria industrial de defensa de Estados Unidos se está reactivando a una velocidad vertiginosa para compensar ese vacío. En cuanto a los misiles de crucero Tomahawk, el proceso para restaurar las reservas doradas, como antes de la guerra, sin duda tomará más tiempo. Este es un tema complejo en términos de logística militar que los observadores especializados siempre deben analizar a fondo para ofrecer una visión completa sobre la verdadera fuerza de estos almacenes estratégicos. En el tablero diplomático, el presidente Donald Trump, aunque aceptó extender el acuerdo de alto el fuego indefinidamente, decidió mantener el bloqueo marítimo absoluto hasta que el proceso de negociación terminara, asestando un golpe mortal a la arteria vital de Teherán. Cada día que pasa, el régimen de los clérigos y las fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán se ven cada vez más asfixiados, al ver cómo enormes ingresos de hasta $500 millones provenientes del petróleo desaparecen de las cuentas y bancos. Cuando ese flujo de dinero ilícito se corte por completo, ni siquiera los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica seguirán recibiendo su salario. Al verse acorralados, los líderes de nivel medio y los cabecillas de las sectas en Irán ahora no son diferentes a los jefes de la mafia, desesperados por la falta de dinero, buscando frenéticamente maneras de extorsionar y exprimir a su propia gente para sobrevivir.
La confusión y la desconfianza comenzaron a surgir desde dentro del propio sistema, generando grandes dudas sobre la lealtad de los subordinados cuando ya no hay incentivos económicos. En ese ambiente asfixiante, la paranoia de Teherán se hace aún más evidente cuando rechazan firmemente la oferta de protección del uranio de Kazajistán, eligiendo aferrarse a ese material mortal como si fuera un arma para defenderse, siempre lista junto a su cama. Lo que está ocurriendo en la estrategia de comunicación de Irán demuestra un acto lleno de desesperación. El señor Mohsen Zizai, asesor principal del líder supremo Jamenei, ex comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica y actualmente el principal arquitecto que dirige la campaña diplomática y pública de Irán, publicó en la red social X para acusar al presidente Kam de no tener ninguna intención de negociar y de estar persiguiendo otros planes, al mismo tiempo que criticó a Washington por traicionar la diplomacia por tercera vez. En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán también declaró que no habrá ningún acuerdo final a menos que se levante primero el bloqueo marítimo. Es ridículo que Teherán intente agitar las aguas para extorsionar y crear confusión, exigiendo que Estados Unidos renuncie a su arma más poderosa antes de que ellos estén dispuestos a ceder. Pero en realidad, la situación muestra que la posición de Irán ya presenta grietas críticas que no se pueden reparar. Toda su red de defensa antiaérea fue destruida en marzo. La cadena de mando de producción de misiles fue eliminada por completo y la infraestructura nuclear subterránea sufrió hasta 14 bombas superpenetrantes de gran potencia. Los 440 kilogramos de uranio y el control del estrecho de Hormuz son las últimas piezas de dominó en la jugada desesperada de Teherán. Pero los bombarderos estratégicos B-2 de Estados Unidos nunca han dado un paso atrás en las apuestas más arriesgadas. Mientras las guerras de palabras continúan en los medios, la enorme maquinaria de inteligencia del ejército estadounidense no ha dejado de actualizar ni un segundo sus planes para destruir los objetivos. La primera capa de vigilancia fue establecida por los fantasmas electrónicos BC-13 que ya estaban en posición. Con una dotación total de solo 22 unidades en toda la Fuerza Aérea de Estados Unidos, 4 de ellas ya habían sido desplegadas cerca de la zona para llevar a cabo la misión de inteligencia de señales más sofisticada. Los RC-135 este año han estado volando constantemente, recogiendo en silencio todas las emisiones electrónicas a lo largo de la red nuclear de Irán, desde conversaciones secretas entre instalaciones de enriquecimiento, rastros eléctricos característicos de las centrifugadoras en funcionamiento, hasta señales de radar falsas de los convoyes que transportan materiales. Cada movimiento más pequeño del almacén de uranio se registra en tiempo real para actualizar directamente la cadena de directivas de objetivos. Justo detrás de ellos, la segunda capa de supervisión son los supercazas F-35A, cuya historia de combate aún se recuerda por la operación de bombardeo a medianoche en junio del año pasado. Precisamente, estos escuadrones de F-35A serán la primera fuerza en romper el cielo de Irán. La neutralización total de los sistemas de defensa aérea enemigos se logra gracias al poder abrumador del radar de matriz activa AN/APG-81, el sistema de vigilancia electro-óptica distribuida DUST y el conjunto de guerra electrónica de última generación listos para abrir camino para el ataque final de fuego. En el cielo ardiente del Golfo, los supercazas F-35 están estableciendo una posición de dominio absoluto, como fantasmas invisibles capaces de decidir libremente el destino de cualquier espacio aéreo por el que pasen. No solo son la fuerza pionera que abre camino, sino también los últimos en abandonar la zona de combate, tal como sucedió en la aterradora operación Epic Way. Ahora, estos equipos de última generación están llevando a cabo misiones de patrulla continua en el estrecho de Hormuz. El F-35 actúa como un director de orquesta, coordinando de manera integral, recopilando y distribuyendo datos de objetivos en tiempo real para toda la fuerza aliada. Si en el mundo de la tecnología militar los cazas ficticios, como el F-47, son considerados monstruos supremos del campo de batalla, entonces el F-35 es el cerebro que define la situación. En conjunto con esa red está la capa de protección estricta proporcionada por el temible F-22 Sater
desplegado desde el este de Israel y distribuido por toda la región para dominar el cielo, eliminar cualquier amenaza aérea e incluso tiene la capacidad de interceptar misiles balísticos. Desempeña el papel de un comandante supremo, organizando las formaciones mientras escolta directamente al equipo alrededor de la zona. Y detrás del telón de terciopelo de ese enfrentamiento está la presencia de la muerte oculta, el difícil de detectar bombardero estratégico, B-2 Spirit. Esa es el arma de destrucción silenciosa que lleva consigo 30.000 libras de bombas superpenetrantes. Será quien dicte el veredicto final si el acuerdo diplomático con Kazajistán fracasa por completo y si Irán decide elegir las montañas rocosas como el lugar para enterrar sus ambiciones nucleares. Teherán ha intentado enterrar su reserva de uranio a 85 metros bajo granito sólido. Y el Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, declaró que ya había trazado una ruta de vuelo predestinada que atraviesa directamente la cima de esa imponente cadena montañosa. Al entrar en esta mesa de guerra estratégica multidimensional, los analistas finalmente vieron la verdadera naturaleza detrás de la negativa de Teherán al acuerdo de mediación de Kazajistán. Para Irán, retener 440.400 kilogramos de uranio enriquecido no es necesariamente para fabricar una bomba atómica de inmediato, porque entienden profundamente que el momento en que aparezca una ojiva nuclear será cuando los B-2 Spirit despeguen llevando bombas antibúnker capaces de penetrar profundamente en la Tierra en cuestión de minutos. Lo que Irán realmente desea es una garantía estructural de supervivencia, una herramienta de disuasión suprema en la mesa de negociaciones para obligar a Washington a continuar el diálogo, porque temen que, una vez que este tesoro salga del país, perderán la única carta que les da peso en los arreglos posteriores a la guerra. Por el contrario, la orden de prórroga de 60 días, cuidadosamente calculada, del presidente Donald Trump es como una aguja psicológica que asfixia al adversario. El bloqueo marítimo se mantiene, los escuadrones de bombarderos siguen en estado de alerta máxima y la presión tanto económica como militar está siendo llevada al máximo, con el objetivo de forzar a Teherán a entrar en un proceso de negociación real. La fractura del orden mundial no solo se limita a Medio Oriente, sino que está trayendo consigo consecuencias sangrientas en todo el mundo, exponiendo la inestabilidad extrema de la geopolítica contemporánea. En las aguas del este del Pacífico, las fuerzas especiales conjuntas del Comando Sur de Estados Unidos, SOUTHCOM, acaban de asestar un golpe fulminante al imperio de la droga transnacional a través de la Operación Lanza del Sur, Operation Southern Spear, interceptando un submarino de contrabando para aumentar la presión y la disuasión absoluta sobre las bandas criminales. Las imágenes y el análisis detallado de este ataque aéreo disuasivo reflejan una realidad. Las redes criminales seguirán arriesgándose y resistiendo, porque ya no tienen salida, lo que obliga a las fuerzas de seguridad a mantener operaciones de búsqueda de manera continua. Sin embargo, una tragedia aún mayor está ocurriendo en la periferia de Europa, cuando la guerra del Kremlin comienza a cruzar las fronteras de los países soberanos. Un dron ruso, durante un ataque aéreo de largo alcance contra Ucrania, perdió el control y se estrelló directamente contra un edificio de apartamentos en la ciudad de Galati, en Rumania, un país miembro oficial de la OTAN, hiriendo a 2 civiles y obligando al Ministerio de Relaciones Exteriores de Rumania a condenar enérgicamente esta grave violación del derecho internacional. En medio del humo de la batalla, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también lanzó una escalofriante advertencia sobre una inminente tormenta de fuego a gran escala que se desatará con drones, misiles de crucero y misiles balísticos en las próximas 24 a 36 horas. La red de defensa aérea de la OTAN en toda Europa ha sido puesta en alerta roja, lo que demuestra que la guerra aérea moderna ya no está limitada a las fronteras de Ucrania, sino que se está convirtiendo en una amenaza global. Entonces, según ustedes, ¿esta es la última oportunidad diplomática para Israel o Irán permitirá que los escuadrones de bombarderos B-2 se preparen para un ataque aéreo devastador en la montaña Pika Pekase? ¿Y entregará Irán el uranio a Kazajistán para salvar su economía asfixiada o seguirá aferrándose a la apuesta nuclear, arriesgando la supervivencia del régimen?